10:55, estamos en comunicación con el legislador Federico Ciurano. Muy buenos días, Luis Petit te saluda en FM Ártica. ¿Cómo estás, Federico? Hola, Luis, ¿cómo estás? Buenos días para vos y para todos. Qué fin de semana, Federico, ¿no? Sí, la verdad que un fin de semana duro en cuanto a lo que tiene que ver con la situación de la pandemia. La verdad que para nosotros particularmente lamentamos mucho el fallecimiento de don Julio Canga, una persona muy querida, muy respetada, muy valorada por todos, pero particularmente en el contexto de lo que tiene que ver con el radicalismo. La verdad que bueno, nos da mucha pena esto que nos está pasando, digamos, el perder gente muy valiosa, muy querida, y la verdad que cuando te pones en el lugar de tantas familias que vienen viendo la peor cara de esto, sinceramente te angustia mucho, ¿no? Porque la pérdida, digamos, y sobre todo en un marco como el que estamos viviendo, sin ninguna duda que te genera un impacto durísimo. Y bueno, particularmente, digamos, lo que vamos viendo y lo que estamos analizando es que la estadística no afloja, digamos, como que hay una situación que ya está muy instalada, donde, bueno, lamentablemente la peor cara es la pérdida, ¿no? Cuando, digamos, el número de fallecidos, la verdad que hace unos meses atrás parecía que era una estadística que nosotros la íbamos a ver como de lejos, y hoy por hoy es un número que realmente te angustia, te preocupa y que nos obliga a todos a estar atentos. Es muy importante que, digamos, que cada uno en el lugar en el que le toca como comunidad tengamos usemos como corresponde el barbijo, lavarnos las manos, tratar de mantener la distancia social como lo marca, digamos, la normativa, y de alguna manera tratar de acostumbrarnos y de marcar una nueva rutina que tiene que ver con, lamentablemente, una etapa que nos ha tocado vivir como sociedad, que es una etapa muy traumática, que sin ninguna duda marca un punto de inflexión en la convivencia del ser humano, y que hoy por hoy, bueno, digamos, nos ha tocado a nosotros como generación vivir este momento de tanta vulnerabilidad, y que tenemos que entender, digamos, la trascendencia de lo que nos está pasando, ¿no? Ahora quería hablar, entre otras cosas, con vos por la ley 1323, una ley que fue sancionada recientemente. El tema es que Pablo Torres, un vecino de Río Grande, lo hemos entrevistado la semana pasada, viene pidiendo hace ya más de 10 días poder ver a su señora, que está en terapia intensiva desde el 2 de octubre en la ciudad de Río Grande. No sé si conocen los detalles del caso, pero hay una medida del juez Tilly para que se cumpla con la ley, intimándolo a 48 horas para que lo hagan, pero lamentablemente la noticia que vemos es que el gobierno ha interpuesto un recurso frente a la Cámara, no haciendo lugar al cumplimiento de lo que dispuso el juez. ¿Tenés conocimiento de qué pasa con la ley? ¿Por qué no la pueden cumplir? Mira, el caso lo conozco a través de los medios de comunicación. Hay una nota hoy en uno de los medios que leo habitualmente a la mañana. La ley es clara con respecto a esta situación. Digamos, la ley surge a partir de un caso testigo que se dio en el interior del país, de una familia que no logró, particularmente del caso del papá, que yo no me acuerdo si fue en Chaco, que no logró despedirse de su hija, con una carta que realmente se destrozaba, una carta de la hija que la escribe en los últimos momentos ante la angustia de lo que le estaba viviendo y no pudiendo despedirse de su papá, que estaba luchando en la frontera de esta provincia
para poder entrar. Ese encuentro nunca se pudo dar, razón por la cual el vacío que le dejó al padre y la angustia de la hija en un momento como ese lamentablemente es irrecuperable. Son cosas que la vida no te da opción a tener una revancha, y desde ahí fue que surgió la necesidad de que la provincia contara con una ley que pudiese garantizar la mirada humana sobre situaciones extremas como esta. Y nosotros presentamos desde el radicalismo con Liliana, presentamos un proyecto que después lo acordamos con otros proyectos que también se habían presentado en otros bloques, que fue lo que terminó derivando en esta ley que hoy está vigente. No conozco específicamente la razón por la cual el gobierno apela a la decisión del juez, y sin conocer en profundidad y con absoluto respeto, digamos, a cada una de las instituciones que está interviniendo, cuando vos tenés una situación que tiene que ver con el amor, digamos, con el afecto y con situaciones delicadas como esta, insisto, sin hablar particularmente de este caso, porque debiera conocerlo mejor como para poder dar una opinión. Creo que todos los poderes del Estado y todas las estructuras del Estado se tienen que poner a disposición del factor familiar y del factor del factor humano, que de alguna manera pueda garantizarte que vos puedas tener un vínculo con la persona que está padeciendo la enfermedad, y particularmente una persona que está en terapia intensiva, razón por la cual su situación debe ser delicada, y creo que es un punto que se debe tener en cuenta, considerando además, como te decía hace un rato, que fue un proyecto que salió por unanimidad en la legislatura, que fue sancionado con un nivel de acuerdo enorme, y que el hecho de que hoy la ley esté vigente también significa la promulgación de parte del Ejecutivo. Así que habría que ver un poco el detalle por cuál es la razón, si es así como vos lo estás comentando, que el gobierno apela a la decisión del juez. Yo me había quedado con el hecho de que el juez había autorizado, digamos, el contacto, ¿no? No, también yo acabo de entrevistar a Pablo Torres, pero igualmente el diario El Fin del Mundo también hace referencia a la apelación del gobierno a la Cámara. Llama la atención que no se pueda cumplir, porque también el gobernador podría haber derogado la ley en el caso de creer que no era conveniente, ¿no? Sí, podría haberla no promulgado. Derogado no, porque derogar la ley la tiene que derogar en la legislatura, pero sí podría no haber promulgado la ley. Digamos, una ley lo que necesita, una vez que se aprueba en la legislatura, la promulgación. Claro, necesita que el Poder Ejecutivo le dé el ok. El gobernador tiene poder de veto. Cuando el gobernador veta, las 2/3 partes de la Cámara tienen que insistirla para que, a pesar del veto, entre en vigencia, pero no fue este caso, digamos. La ley, al tener número, es una ley que está promulgada y que evidentemente el Poder Ejecutivo le da el acuerdo al momento de promulgarla. Habría que ver específicamente cuál es la cuestión por la cual el gobierno entiende que debe apelar la decisión del juez. Yo lamentablemente no tengo una respuesta de eso, pero bueno, obviamente hay que profundizar un poco ahí a ver qué es lo que pasó. La verdad que es muy raro. Federico, ¿qué están trabajando en este momento en la legislatura? Entiendo de que también están tratando presupuesto, ¿no? Sí, nosotros empezamos ya la semana que viene con el tratamiento del presupuesto. El 3 de noviembre a las 11 de la mañana arrancamos con el ministro de Economía, el jefe de gabinete, el secretario general legal y técnico. Vamos a tener reuniones de manera consecutiva hasta el 19 de noviembre. Acordate que estas reuniones iban a empezar en octubre y después, a pedido del gobierno, se postergaron por 30 días, por eso estamos empezando la semana que viene.
Nosotros particularmente estamos trabajando en una ley en la que tenemos mucha expectativa, junto con Liliana, que es Costas Protegidas, que la hemos compartido con un grupo muy importante de científicos y de docentes de la Universidad y del CADIC. La hemos compartido también con funcionarios del gobierno de la provincia y con funcionarios de la Municipalidad de Ushuaia. También participó de un taller que organizamos el bloque del Partido Verde con Laura Colazo presente en el taller, y bueno, también lo pudimos compartir con las asociaciones náuticas que tiene la provincia y por supuesto con las ONG ambientalistas. Con todos ellos hemos podido trabajar un poco con una postura original del proyecto que la hemos ido modificando teniendo en cuenta muchos de los comentarios que surgieron de ese taller, y probablemente en los próximos días ya estamos dándole un poco los puntos finales. Vamos a estar presentando el proyecto de ley de Costas Protegidas, que es un proyecto que lo comentamos cuando estábamos en la campaña el año pasado. Es un proyecto en el que tenemos mucha expectativa. Yo tuve la posibilidad como intendente de la ciudad en su momento de presentar ante el Consejo Deliberante el plan de manejo costero de la ciudad de Ushuaia, que tenía una situación que era muy traumática, muy compleja, y a partir de ese proyecto de ordenanza que fue sancionado en el Consejo Deliberante nos permitió poder dar un orden, y poder marcar pautas de convivencia para el sostenimiento de lo que tiene que ver con el recurso natural costero, que es un recurso invaluable e irrecuperable cuando lo impactás. Y hoy por hoy lo que hemos, un poco el planteo que estamos desarrollando con este proyecto es poder marcar un panorama, de administración de todo el sistema de costas, reconociendo los sectores arqueológicamente trascendentes para la historia de nuestra provincia y que tienen un valor también histórico enorme. Así que bueno, particularmente, entre otros temas por supuesto, pero este es un tema que venimos trabajando hace muchos meses y que, si Dios quiere, probablemente en los próximos días ya vamos a estar presentándolo. Sin sacarte del tema de las costas, la semana pasada estuve entrevistando a la ministra Castillo, y entre otros temas, por ejemplo, hablando de la obra del hospital, que está inconclusa, que tiene dificultades técnicas para seguir adelante, nos contaba que se iba a destrabar y que iba a seguir, pero advirtió que solo contempla el hormigonado, la estructura, no la otra parte. ¿Tenés algo para agregar a esto? ¿Vos tenías conocimiento de que no se había licitado la obra final, sino que era solo la estructura? Sí, nosotros incluso tuvimos una reunión con la ministra en la legislatura cuando abordamos las leyes de emergencia que fueron planteadas por el Ejecutivo. En ese momento la ministra hizo un raconto, de los proyectos de obra que tienen para llevar adelante. Entre esos temas salió la situación de la obra del hospital, donde particularmente hizo mención a esto que vos estás comentando. También transmitió el hecho de poder continuar, una vez que se terminara esta primera etapa, poder continuar esa obra que para los ushuaienses es realmente fundamental el poder ejecutarla, y sobre todo cuando vos estás viviendo un momento sanitario como el que estamos viviendo en estos momentos. Así que sí, tenía conocimiento por lo que te comento, porque pudimos estar un rato largo conversando sobre este y otros temas que tienen que ver con las obras pendientes, así que tenemos la expectativa de que efectivamente puedan ejecutar esta etapa de hormigonado para poder seguir después con las etapas subsiguientes, y que Ushuaia pueda en un mediano plazo contar con una infraestructura sanitaria que claramente ha quedado ya un tanto relegada por el crecimiento demográfico. Vos pensás
que este es un hospital que se construyó en la década, yo no me quiero equivocar, pero yo creo que la última etapa del hospital, como lo conocemos hoy en día, pido disculpas si me equivoco por algún año, pero yo creo que es de la década del 70. Después el hospital se lo fue subdividiendo interiormente, pero no se lo hizo crecer en superficie, razón por la cual, digamos, es claro que necesitamos el crecer en infraestructura. Incluso hay que pensar en no solamente en la ampliación del hospital, sino también pensar quizá en algún centro sanitario un poco más complejo en algunos otros sectores de la ciudad. Y bueno, son los temas, ¿no? que no deben alejarse nunca de la discusión y del debate público, porque son los que realmente son temas estructurales que toda la comunidad necesita, son fundamentales para todos. Ahora, Federico, te hago, si me permitís, dos preguntas, sí, ¿no? Una dale. Personal, en lo personal. Tu papá, Adolfo Ciurano, sí, ¿lo llegó a conocer a Ernesto Campos? ¿Llegaron a tener posibilidad de charlas? Y recuerdo, si no me contaron mal, vos corregime, de una anécdota donde Campos un poco le contaba a tu papá, bueno, la obra del hospital y su mirada turística sobre este lugar. Sin ninguna duda, papá no solo lo conocía, sino que han compartido infinidad de reuniones. Pensá que estamos hablando de una Ushuaia de apenas unos miles de habitantes, y la relación que había entre el gobernador y la actividad social era muy, muy estrecho. Campos, sin ninguna duda, fue un visionario. Pensá que Campos no solamente llevó adelante la ejecución de todas estas obras fundamentales, sino que le dio un giro presupuestario a la provincia que fue fundamental. Fue quien pensó y desarrolló todas las hosterías, porque él tenía una mirada de desarrollo turístico con respecto a Tierra del Fuego en general, muy, muy profunda, de una convicción infinita. Por eso él fue el que tuvo la iniciativa de que se construyeran las hosterías del lago Fagnano, del lago Escondido, de la Pataya, digamos, la mirada que él tenía sobre la necesidad de forjar a Tierra del Fuego y generarle la infraestructura necesaria para poder desarrollarse en plenitud, ha sido y es trascendente para la historia de nuestra provincia. Ahora perdóname que te interrumpa, sí, ahí. Dale. Me pasa esto. La visión de Ernesto Campos, como vos bien la describís, por ahí le digo a los oyentes que no saben, vos tuviste el honor, el orgullo de haber sido 8 años intendente de la ciudad, o sea que conocés la parte urbanística de la misma, y la pregunta es, ¿cómo frente a esa visión y a ese crecimiento no se tuvo en cuenta, o sí, pero no se logró, tener una planta de tratamientos seria, de verdad, ¿no? Como la tecnología lo permite, para el tratamiento de los efluentes cloacales de la ciudad? Sí, porque ahí hubo una historia que se remonta a la época del gobierno de Estavillo, que efectivamente se habían generado los fondos para poder llevar adelante esa obra, que después, por alguna razón que no recuerdo en estos momentos, esa obra quedó trunca, y no se volvió a tomar, digamos, no hubo una mirada en aquel momento de los gobiernos que sucedieron para terminar de ejecutar esa obra. Yo no me acuerdo muy bien si eran fondos que venían a través de un ATN, yo creo que era una situación de esas características. Después, bueno, hubo un tema de discusión en el Poder Judicial sobre la responsabilidad, digamos, que le correspondía al gobierno o a la municipalidad, que se terminó resolviendo en el hecho de que las obras de esas características le corresponden al gobierno de la provincia y en todo caso a la municipalidad le corresponde la responsabilidad de administrarlas.
Esto ya fue sobre el final, digamos, del segundo mandato mío, y es el status quo que tiene esa situación actualmente. Hoy por hoy, por suerte, estos son temas que exceden, digamos, el debate político, que tienen un nivel de responsabilidad y de compromiso de toda la comunidad que por suerte va creciendo año tras año, y hoy por hoy es difícil pensar el hecho de que los líquidos cloacales lleguen crudos a la costa. Evidentemente, en la época de Campos, como te decía hace un rato, estábamos hablando de una ciudad, en el caso de Ushuaia, que no superaba los 5.000 habitantes. El nivel de necesidad de infraestructura que había era enorme, y el compromiso con el medio ambiente era un compromiso que Campos lo tenía muy claro, por eso la mirada de desarrollo turístico que tenía sobre la provincia, pero no, evidentemente no estaba todavía en agenda, o por lo menos yo no lo sé. Yo pido disculpas si me estoy equivocando, pero no se pensó en aquel momento, por lo menos, en el tratamiento de los efluentes, o no se llegó a ejecutar, por lo menos. Claro, pero la pregunta mía se dirigía también un poco a esto, Federico, teniendo en cuenta la ausencia, sé que está en plan por lo que dijo la ministra Castillo, pero teniendo en cuenta la ausencia de una planta para poder darle un tratamiento serio a los efluentes cloacales, tenemos el problema de tener más del 50% de la población sin cloacas y agua potable, cosa que se suma a un impacto ambiental, entiendo yo que es considerable, que termina llegando a nuestras costas, ¿no? Porque... Tengo una consulta ahí, Luis. Ese 50% sin cloaca, ¿vos de dónde lo tomás? Mira, ese porcentaje. Me acuerdo que en el gobierno de Bertone, en una de las visitas que hizo Frigerio, sí creo que fue Frigerio, salió en una nota periodística que nosotros tenemos, la provincia de Tierra del Fuego tiene más del 50% de la gente viviendo sin servicios. No creo, sinceramente te lo digo, no conozco esa estadística, te hablo por lo menos por Ushuaia. No, bien, no aparte creo, conocés. Sinceramente, que ese número sea real. Bien. No creo, 50% no creo. No digo que no sea un tema en el que haya que trabajar y que tiene que ser, tiene que estar en un lugar prioritario en todo lo que tiene que ver con las inversiones que necesita la provincia y la ciudad en particular, pero sinceramente no creo que la mitad de Ushuaia no tenga cloacas, no lo creo, como no creo que la mitad de Ushuaia no tenga los servicios, así como por lo menos como lo estás planteando, y no creo sinceramente estar equivocándome tampoco en eso. Bueno, creo que ahí ha habido, no sé si algún comentario por ahí en la búsqueda de algún impacto en particular o alguna situación que yo no desconozco, pero sinceramente, con respeto digo, no creo que la mitad de Ushuaia no tenga. Esto quiere decir que la mitad de las personas que vos conocés no debieran tener cloaca o no debieran tener servicios básicos, y no es así. ¿Y quién puede tener este dato, Federico? No, ese dato debiera tenerlo sin ninguna duda el área de estadística del gobierno, sin ninguna duda tiene que tenerlo. Y en el caso de Ushuaia probablemente lo debe tener también la municipalidad. Por eso te digo, yo hasta que yo me fui de la municipalidad, que la mitad de la población de Ushuaia no tuviera cloaca, no es un número razonable. Me parece, incluso te digo más, extremadamente excesivo. No creo sinceramente que ese número sea real. Vos pensás que Ushuaia debe tener hoy alrededor de 90.000 habitantes, o sea que estaríamos hablando que alrededor de entre 45.000 y 50.000 personas no tendrían acceso a la cloaca. Eso no se sostiene, Luis. No resiste ningún tipo de evaluación. Bueno, lo voy a tener en cuenta para sí, buscar... chequealo de última, lo podemos volver a hablar si vos querés, pero no creo sinceramente que
ese dato sea real. Aumentó considerablemente la población, la explosión de barrios informales, ¿no? Para ponerlo en el contexto actual. Y vemos, este fin de semana volvió a haber intento de intrusamiento en Andorra, ¿no? Sí. O sea, es como que esto es moneda corriente, hablar de nuevos intrusamientos. Ese es un tema que lo conozco mucho, pero incluso teniendo en cuenta esa estadística, bajo ningún punto de vista... No llegaríamos. No, ni bajo ningún punto de vista, Luis, no resiste análisis, que soy franco. Yo lamento en aquel momento por ahí no haber escuchado, bueno, yo no estuve en actividad en los últimos 4 años, pero no resiste análisis el hecho que Ushuaia tenga la mitad de su población sin cloacas. Es insostenible, ¿no? Sinceramente, a pesar de que efectivamente, como vos decís, ese es un tema en el que nosotros trabajamos mucho en su momento, pero así todo, no hay ninguna posibilidad que, como te decía hace un rato, que 50.000 personas no tengan asistencia de servicios básicos. No, bueno, pero de ahí que en la conversación con Castillo surgió el tema de toda esta obra pendiente, ¿no? Para poder dar cumplimiento a aquello que ordenó la jueza Raposi hace ya un par de años. Es como que todavía falta hacer obra de infraestructura. Me hablaba de las plantas de bombeo y de De todas maneras, también te hago un comentario ahí. El fallo que está hoy en ejecución es el del juez Fernández. Mira. No es el de Raposi. El juez Fernández fue quien llevó la causa que yo te comentaba hace un rato, entre el gobierno de la provincia y la municipalidad de Ushuaia, y el juez Fernández es quien termina resolviendo que las obras de infraestructura las debe hacer la provincia y que el mantenimiento después de las redes le correspondería a la municipalidad. De ahí yo sé que después hubo, en la gestión anterior, sé que hubo alguna charla, algún acuerdo entre la municipalidad y el gobierno, pero el juez que llevó esa causa adelante es el juez Fernández. ¿Y del fallo de Raposi se pudo avanzar en algo? O sea, el fallo de Raposi estaba vinculado a esto que te comentaba recién, en cuanto a la potestad o responsabilidad del gobierno o de la municipalidad, que después ese fallo se impacta con la decisión del juez Fernández. En aquel momento estaba el debate también porque Río Grande tiene una situación distinta a la de Ushuaia, porque el servicio de agua y de cloaca lo ejecuta la misma institución, que es la municipalidad. La distribución de agua, o sea, la factura de agua en Río Grande vos se la pagás a la municipalidad, no se la pagás al gobierno, como es en el caso de Ushuaia, que se la pagás a la DIPOS, y el fallo está orientado a los decretos y al sostenimiento normativo que tenía esa situación. El fallo que hoy hay que evaluar, teniendo en cuenta lo que estamos conversando, es el fallo del juez Fernández. Bien, Federico, yo siempre te agradezco el tiempo que nos dispensás. ¿Querés aprovechar el contacto para hacernos algún comentario acerca de los proyectos que están trabajando? No, un poco lo que te decía hace un rato. Hoy nosotros estamos muy entusiasmados con la presentación del proyecto que es estructural, que creo que va a ser un aporte significativo a la defensa del medio ambiente. Teniendo en cuenta, acordate, hay un proyecto presentado por el Movimiento Popular Fueguino que tiene que ver con la prohibición de las salmoneras. Nosotros lo hablamos con el MOPOF, con Pablo Villegas, para poder trabajar en conjunto esta normativa, un poco para que contemplar la inquietud en aquel momento del Movimiento Popular Fueguino, para poder acordar, digamos, un proyecto que contemple todas estas situaciones. Así que hoy estamos muy comprometidos con este tema y tenemos la expectativa de los próximos días poder presentarlo, poder trabajarlo con todos los protagonistas en las reuniones de comisión que va a generar seguramente la legislatura una vez que el proyecto se presente,
poder valorar y tener en cuenta la mirada de los ambientalistas, que nos es clave en estos temas, y poder trabajar con los científicos y con los docentes de la universidad como para poder darle un vínculo estructural adecuado a la relación entre quienes habitamos la provincia y los efectos geográficos naturales que tenemos. Así que me parece que es un tema que vale la pena, digamos, darle atención y concentración para ver si en un plazo razonable podemos contar con una ley de esas características. Federico, un abrazo, gracias por atendernos. Un abrazo grande, Liz, gracias a vos, saludos para todos. Adiós.